Hola, bienvenidos a Entrevista. Me van a permitir que hoy comencemos el programa con una cifra. 500 millones de personas. Esa es la cantidad de personas con algún tipo de discapacidad que Naciones Unidas calcula que hay en todo el mundo. Sin embargo, pese a la importancia de esta cifra, todavía son muchos los países en el que las ayudas para este colectivo son insuficientes y todavía cuesta verlos en algunos sectores, como por ejemplo de las artes. Sin embargo, nuestra invitada de hoy, a través de su compañía Danza Mobile, lleva luchando contra esto 20 años. Esmeralda Valderrama, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues lo decíamos, 20 años luchando para que haya una presencia del colectivo de las personas con algún tipo de discapacidad en el mundo de las artes. ¿Es difícil? ¿Cómo ha ido este proceso, este camino? Pues claro que es difícil, porque primero ya era difícil en un principio, hace muchos años, que se viera a estas personas, pero que se las viera en la calle, que ya mucho más que se las viera como participantes dentro de actos culturales. Era muy difícil. Ya se consiguió que estuvieran en la calle, se consiguió que participaran en la cultura, que fueran a ver espectáculos, que fueran a ver exposiciones, y ya como rizar el rizo era que además ellos mismos sean agentes de esta cultura. Claro que es difícil, sobre todo cuando hablas de discapacidad intelectual, porque la discapacidad física o la discapacidad sensorial es otra historia. Es otra historia porque, bueno, tú tienes una discapacidad, pero tú puedes defenderte, puedes luchar tú mismo por tus derechos y tú tienes voz. En cambio, las personas con discapacidad intelectual no tienen esa voz. Siempre hace falta que haya alguien que sea el intermediario y que ponga voz a estas personas. Por eso siempre esto ha estado mucho peor. O sea, como la hermana pobre de la discapacidad. Pero Esmeralda, hablábamos de que hay 500 millones de personas con algún tipo de discapacidad en todo el mundo. Esto, traducido en porcentajes, es el 10% de la población mundial. Sin embargo, nos encontramos con todos estos muros, estos problemas, para que haya una presencia de estas personas a nivel social en muchos sectores. En el tuyo, que es el de las artes, ¿qué es lo que lo frena durante tantos años? Mira, lo frena la imagen. Verás, es que siempre, bueno, hay X millones de personas con discapacidad y con diversidad, todos. Entonces, desde luego. Claro, entonces, ¿cuál es el problema? El problema ha sido siempre la visión que se ha dado de estas personas. Y entonces, y la no aceptación de la diversidad. Si todos desde pequeñitos nos criáramos y supiéramos aceptar la diversidad, no habría ningún problema, ningún problema. El problema está en que cuando tú encuentras, y además mucho más en personas con discapacidad intelectual, es que tú ya les ves, o sea, ves una imagen, y entonces como tú ves esa imagen, tú inmediatamente ya te inventas lo más grande. Entonces tú te inventas que esa persona no te va a entender, no sabes cómo hablar a esa persona porque piensas que no te va a entender. Mira, yo, a lo mejor suena un poco fuerte, pero en nuestro centro siempre decimos, con discapacidad se nace, tontos los hacemos nosotros. Y es verdad, o sea, y es verdad, porque es, pues unas veces por querer ocultar, otras veces es por paternalismo, en fin, por muchas cosas. Porque bueno, esto ha sido difícil y hasta ahora es cuando se empieza ya a tener una aceptación de todo esto y sencillamente de una diversidad cultural, de una diversidad étnica, de una diversidad, ya está. Pero claro, eso es muy difícil. El problema de base son todos estos clichés que todavía no hemos conseguido superar. ¿Es así? Claro, el pobrecito, mira qué gracioso, o el niño. Si ya de entrada borráramos la palabra niño a una persona con discapacidad ya sería un paso grandísimo. Porque tú siempre dices, los niños, ¿qué niños? Si tienen 40 años, por Dios. Los niños, porque son niños, porque no saben leer, vale, pero tienen una vida de 40 años. Y tienen una experiencia de 40 años, la suya. Pero una experiencia de 40 años no puede ser equiparable a un niño. Entonces hay que cambiar todo eso. Sin embargo, tú ahora lo decías, ¿no? Tontos los hacemos nosotros, porque ellos de tontos no tienen ni un pelo, y si no, veamos todo lo que consiguen a través de tu centro en Danza Mobile, ¿no? Una compañía que se dedica pues a las artes plásticas, a las escénicas. Tenéis una compañía en la que actúan de manera profesional. Sí. Y tú más de una vez te he leído y te he escuchado decir que vuestro gran reto, vuestro gran logro, de hecho, es llegar a un nivel de profesionalidad en el que no se discrimine dentro del sector profesional de las artes, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos. Sí, porque mira, por un lado, yo defiendo que todos podemos hacer lo que queramos. Si yo quiero cantar, puedo ir a clases de canto. Entonces por ahí empezamos a dar un espacio, que en principio fue solamente danza, para las personas que quisieran bailar, que les gustara la danza. Eso es por un lado, ¿no? Pero luego, por otro lado, no por tener discapacidad vas a tener talento.
ni por ser rubio vas a ser tonto, ni por ser moreno vas a ser yo que sé qué, ¿entiendes? Entonces, lo siguiente ya era que las personas con discapacidad que tuvieran talento, tuvieran un lugar donde realmente prepararse. Porque tú puedes ir a un conservatorio de música, pero a ellos no les dejan entrar. Vamos, no les dicen que no, pero hacen una prueba de ingreso y ya está, ya estamos para atrás, ¿entiendes? Entonces fue eso, dar un lugar donde estas personas con discapacidad pudieran formarse realmente en el mundo de las artes escénicas y de las artes plásticas. Y mucho más, además, ahora que empezamos a hablar, bueno, hace ya años, tanto de normalización, pues sí, yo pienso que si en algo puede haber realmente que normalice todo es el arte. Para mí el arte es el canal de normalización más grande. Ahora lo acabamos de ver, acabamos de hacer una masterclass aquí, donde había gente que hablaba ruso, había gente que hablaba español y había gente que hablaba francés. Y al final, sabes que todo el mundo terminaba entendiéndose y trabajando juntos. Y yo creo que es eso, que es que el arte, además de ser un medio de comunicación, es lo que realmente normaliza. ¿Cuál crees que es el punto en el que se encuentra España, que es en el país donde se encuentra tu escuela? España ha cambiado mucho desde que yo empecé con esta historia en Sevilla 20, pero yo antes ya trabajaba en Madrid. Desde que empecé yo a trabajar ha habido un cambio muy grande, porque se está dando visibilidad y eso es lo importante. Lo importante, pero claro, eso tiene que venir por las propias familias, ¿sabes? Tienes que hacer que sean visibles. Entonces, cuando empezamos a ver que forma parte de nuestro entorno y de nuestra vida mucho tipo de personas, eso es lo que llega a que eso sea normal y que tú no veas a un síndrome de Down por la calle y te des la vuelta así y le digas a la madre, ¡uy, qué pena más grande, cuánto lo siento! Si tú ves uno y ves otro y además les ves incluidos en actos sociales, en actos donde vamos todos, pues entonces ahí empezaremos a ver que no hay ningún problema. Entonces, ahora mencionabas una cuestión bastante interesante, ¿no? Y es que desde las propias familias se tiene que aceptar que existe una persona con una discapacidad y hay que simplemente tratarla como cualquier otra, ¿no? ¿Crees que se ha superado en España ya eso? Bueno, todavía queda mucho. Todavía queda mucho, pero es normal también, es muy difícil. Y es muy difícil porque yo tengo 2 hijas y todos cuando tenemos hijos queremos que nuestros hijos sean maravillosos y lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces es difícil una aceptación. Y es difícil también porque yo tengo unas hijas, tú siempre estás preocupado por tus hijos, pero llega un momento en que tus hijos vuelan y se van. Entonces una persona con discapacidad, y depende de qué tipo de discapacidad, va a necesitar siempre un apoyo y una ayuda. Entonces eso también es otra historia con la que hay que contar y que hay que entender a las familias y hay que entender esa preocupación tan grande que tienen. Por otro lado, tienen que entender que cuanto más se les deje, con apoyo evidentemente, pero cuanto más cosas sepan hacer ellos solos, cuanta más autonomía tengan, mejor será para todos y mejor será en un futuro. Entonces ahí viene lo difícil porque se vuelve uno tan paternalista que, bueno, que quieres hacerles todo, pero bueno, como a los otros también, igual que quieres hacerles todo, lo que pasa es que los otros llega un momento y dicen, déjame tranquila que yo me voy. Claro, ellos no lo dicen. Entonces tú sigues haciendo, tienes al eterno niño que muchas madres y muchos padres quieren tener, ¿sabes? Claro. Y bueno, yo creo que ahora te voy a hacer la pregunta del millón, ¿no? Y es, ¿pueden llegar las personas con discapacidad? Obviamente son muchísimas, ¿no? El espectro es muy amplio. Claro. Pero ¿puede llegar una persona con discapacidad al nivel artístico, profesional del resto de personas Sí. en el sector? Sí, y eso te digo ya que sí. Pero en artes plásticas, en danza, en teatro, ya te digo que sí, por supuestísimo. Pero ahí hay un problema, y es que no hay sitios donde se puedan formar. Ese es el problema. Porque tú, para estar aquí, habrás tenido que tener una formación. Claro. Claro, y yo para bailar he tenido que tener una formación. Por mucho talento que tú tengas, por mucho talento que yo tenga. Porque tú eras bailarina profesional. Claro, sí. Entonces, es que ese es el problema. Y por ahí es donde tú dices, vale, sí, pero porque ves cosas a lo mejor... yo, por ejemplo, tengo el centro, ¿no? En el centro, ahí realmente son 5 los que pueden estar en un escenario. Los demás les encanta la danza, lo están haciendo, les encanta pintar, les encanta el teatro, les encanta la música, que también lo están haciendo, pero no todos tienen que ser buenos para la danza. No tengo por qué obcecarme en que como todos toman clase de danza, voy a montar un espectáculo donde todos bailen. Pues no.
Si hay 5, que es como cualquier otro centro, ¿sabes? En un conservatorio estudia mucha gente, pero Bueno, luego... eso te iba a decir, es que el mundo de las artes al fin y claro, al cabo es muy complicado claro, y no todos llegan. De claro, hecho, es un colectivo muy reducido el que llega a estar encima de los grandes escenarios. efectivamente, entonces es que es lo mismo de lo mismo, es lo mismo. Y déjame que te haga otra pregunta precisamente sobre vuestra escuela de danza, porque, bueno, pues formar a un profesional, hablamos de la danza, o bueno, podemos hablar de cualquier otra expresión artística, como hablabas ahora, por ejemplo, de las artes plásticas. Formar a una persona que no tenga una discapacidad, bueno, pues los procesos a seguir, como tú bien decías antes, hay muchas escuelas, muchas universidades, muchos centros artísticos en los que se pueden impartir estas artes. Sin embargo, para personas que tienen, pues bien una limitación física, una limitación psíquica, pues no hay tantas. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir? Porque hablábamos también de que hay un espectro muy amplio de discapacidades. Cuando las juntas a todas en un aula o en una sala de danza, ¿cómo lo haces? Pero es que, te vuelvo a repetir, no es que junte... Mira, nosotros, por ejemplo, a la gente que tenemos en nuestro centro, porque por la mañana tenemos este centro de artes escénicas y artes plásticas, donde el espectro de edad está entre los 22 y los 39 años, ¿vale? Pero luego por la tarde tenemos una escuela de danza, donde vienen 70 personas y hay gente desde 2 años hasta gente mayor. Yo los junto por edades, porque entiendo, pero por edades físicas. Sí, sí. Porque yo no puedo estar bailando con un niño así de pequeño que no tenemos nada que ver. Entonces, no van ni por diagnósticos ni nada de nada. Es que a mí me da igual el diagnóstico. Porque es que lo he dicho antes y siempre lo digo. Un diagnóstico ya te limita y te pone techo. Y es que eso no es verdad. Cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Y es que da igual. Yo no sé dónde vas a poder llegar tú. Pero si yo te diagnostico y te pongo el techo y digo, porque este es así y así y así, y puede hacer esto y esto y esto y lo otro, no, ya ahí hemos empezado mal. Entonces, sencillamente es trabajar y ya está, y ya está, y trabajar y a ver dónde llegamos. Por eso es muy importante que las personas que imparten estos talleres, estas clases, sean profesionales de lo que están haciendo. Porque solo cuando tú has estado haciendo eso y cuando a ti te apasiona, solo entonces lo puedes transmitir, ¿sabes? Y cuando tu vida ha sido eso, es cuando tú puedes contarlo, porque es tu propia experiencia, tú lo has vivido ya. Y además es cuando tienes recursos, o sea, si yo a ti no te entro por aquí, pues te voy a entrar por aquí, y si no, por aquí. Enseguida retomamos esta idea, Esmeralda, pero ahora tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida volvemos, no se vayan. Ya estamos de vuelta en entrevista y seguimos conversando con Esmeralda Valderrama. De hecho, algunas de las personas que han pasado por tu escuela han acabado realizando trabajos extremadamente profesionales y algunos incluso reconocidos. Algunos son más vistosos que otros, Sí. y hablamos, por ejemplo, ahora del cine, ¿no? Vale, sí. Pero yo también. Sí. Tenemos un caso en concreto en el que participó pues, en una película pues, que cosechó muchos éxitos, que fue Yo también, ¿no? Una producción de Julio Medem, que se llevó incluso un Goya en 2009, y además otra persona que no estaba en tu escuela, pero que esta película le sirvió de catapulta, pues fue Pablo Pineda, una persona que se convirtió en la primera persona con síndrome de Down en España en conseguir pues acabar una carrera universitaria, ¿no? Bueno, no solo en España, de hecho la primera persona con síndrome de Down en acabar una carrera universitaria, ¿no? Esto demuestra que una discapacidad o una condición diferente no significa que tengamos que ponerles techo para nada. Claro que no, para nada. No, para nada. Para nada. Y después, cuando tú te encuentras con personas, pues mencionábamos a este alumno tuyo, ¿no?, que participó en esta película. ¿Cómo te sientes tú después de haber formado a esa persona, de haberle ayudado y ver que llegan a donde están llegando? Bueno, de hecho, participó todo el centro, ¿eh? Es que esa película, nosotros conocíamos a los directores de antes, que habían estado en Sevilla. Entonces, uno de ellos, Antonio Narro, estuvo con nosotros y a partir de ahí surgió la historia de la película, ¿sabes? Entonces, luego se la produjo Medem. Es que Medem tiene una hija síndrome de Down, Alicia. Por eso la productora se llama Alicia Produce, que es el nombre de la hija. Sí. Bueno, pues
Mira, yo me siento muy orgullosa de esta persona, pero me siento muy orgullosa de todos los que están en la escuela, ¿sabes? Porque muchos llevan con nosotros ya 19 años. Hay muchos que han entrado con 5 años y ahora tienen pues 24, 25. Y son muchos de los 27 que trabajan con nosotros en el Centro de Artes Escénicas y Plásticas, son muchos los que llevan ya 18 años, 17 años, 16. Para mí la satisfacción es ver cómo se van formando como personas, cómo van creciendo como personas. Porque tú no puedes ser un buen artista si tú no creces como persona. Entonces, para mí mi satisfacción es esa, que luego les hayan cogido para una película, pues estupendo. Hay otros que están trabajando en una compañía suiza, han trabajado en una compañía suiza de danza, otros han trabajado en una compañía de teatro allí en Sevilla, de Pedro Álvarez Osorio, otros han hecho otros cortos, pero a mí eso, bueno, que sí, que es una satisfacción grandísima, pero a mí lo que me satisface realmente es ver cómo van creciendo como personas, eso es maravilloso. Oye, y una curiosidad que me viene a mí a la cabeza, porque obviamente lo estamos diciendo, no es una escuela que los forma profesionalmente, pero ¿es también una manera de ayudarles terapéuticamente? ¿O eso también es una falsa asunción que hay en la sociedad? Pues claro, vamos a ver. Yo no hago terapia porque yo no soy terapeuta, yo vengo del mundo de la danza. Todos los que estamos en los talleres venimos del mundo del arte, ¿sabes? Entonces, vamos a ver, es terapia. Claro, si tú haces lo que tú quieres hacer, ¿cómo te sientes? Pues mucho más feliz, obviamente, ya, pues ya está. Y más realizado. Pues ya está. Si encima, en vez de ser el que siempre hace mal las fichas, eres el que aplaude a la gente, ¿cómo te sientes? Pues entonces ya vamos, encantado. Pues lo mismo de lo mismo. Es lo mismo. Oye, y según tengo entendido, tú no tenías a ningún familiar con ninguna discapacidad, ninguna persona relacionada en tu vida, digamos, con síndrome de Down, por ejemplo. Sin embargo, ¿cómo te embarcas en esta aventura? Pues porque a mí siempre me ha gustado mucho la diversidad. Es que no sé por qué, siempre me ha gustado mucho. Porque Bueno, mira, y porque además, cuando yo bailaba, hace 400 años, entonces... Ya sea menos. No, de verdad. Entonces, hacía falta tener un tipo de cuerpo determinado, tener una estatura determinada, tener un peso determinado. Entonces, a mí me daba mucho coraje, porque yo decía, bueno, hay compañeros muy buenos, hay gente que son muy buenos artistas, pero porque una es más bajita, el otro está más gordo y tal, no les cogían en las audiciones, y eso era tremendamente injusto. Entonces yo no entendía cómo en las otras artes había ido, pues eso, se había ido cambiando, se había ido rompiendo todos estos esquemas, y cómo en la danza, claro, como es tu cuerpo el que va por delante, pues entonces, claro, a esta gente no. Entonces yo entendía que hay otros cuerpos y que otros cuerpos con otra energía podían aportar mucho en un escenario. Yo me metí en esta historia por una historia artística, no... Nada, una historia social, eso no. Para mí era una historia artística porque me encantan otros cuerpos, porque me encanta otra energía y otra forma de... que me gusta. Oye, de hecho... Soy rara. Oye, qué bien que te guste, ¿no? Porque solamente haciendo lo que a uno le gusta es cuando se consiguen buenos resultados y además sí, uno disfruta con ellos, está claro. Pero precisamente esto que hablabas, ¿no? Esta concepción física que parece que tiene que tener el artista sobre un escenario, nos lo han comentado ya pues, muchos directores artísticos y también bailarinas que han pasado por entrevista, pero ¿está cambiando esta concepción? ¿Está cambiando el hecho de pensar una bailarina tiene que tener una delgadez extrema para poder bailar bien? No, afortunadamente eso ya desde que empezó la danza contemporánea a entrar a saco, ya eso cambió muchísimo. Y te estoy hablando, pues cuando yo bailaba, es que, bueno, pues hace 30 años es cuando empezó aquí en España, hablo en España, ¿no? Porque en el resto del mundo ya había empezado a cambiar desde hacía mucho tiempo, sí. Pero en España hace 30 años, cuando empieza a entrar ya la danza contemporánea de esta manera, es cuando ya empieza a cambiar el concepto de cuerpo y el rol que tiene la bailarina y el bailarín, afortunadamente. Afortunadamente. Oye, mira, antes me decías que todavía a nivel social queda mucho por hacer por este colectivo, ¿no? Pero ¿crees que la sociedad está preparada para hablar de una integración laboral cuando todavía no se ha conseguido una integración social? No, en absoluto, no. Mira, verás, es que cuando tú hablas de discapacidad hay que tener en cuenta, y te vuelvo a repetir, que hay una discapacidad física, una discapacidad sensorial y una discapacidad intelectual, ¿vale? Física y sensorial es otra historia. Yo, que me gusta aclararlo, hablo de la discapacidad intelectual siempre, porque es el colectivo con el que yo he trabajado y es con el que tengo experiencia. De lo demás no hablo.
No hablo Aclarado porque queda. no estoy allí y no sé realmente, ¿no? Es muy difícil, la integración laboral es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque por lo menos lo que yo he vivido y lo que yo he visto es, bueno, está en un tiempo, están 3 meses, lleva los papeles para acá, trae los papeles para allá, ay, venga, no sé qué. Pero mira, ¿sabes qué pasa además? Que hay una cosa importantísima y es que tú tengas un grupo de gente con el que tú puedas hablar en tu trabajo y fuera de tu trabajo. No que sean siempre otra gente la que hable contigo, sino que tú te puedas relacionar de verdad con iguales. Y eso es muy difícil. Yo, las experiencias que he visto que funcionan son los centros especiales de empleo. Un centro especial de empleo es donde hay un profesor de taller, alguien de taller, y luego pues hay personas con discapacidad intelectual que hacen el trabajo. Eso sí, eso funciona. En Sevilla, de hecho, hay imprentas, hay fábricas de fregonas, fábricas de tal, reciclaje, en fin, hay muchas cosas y eso sí funciona. Los centros especiales de empleo sí funcionan, pero una integración de una persona con discapacidad intelectual en unos grandes almacenes, pues es difícil. Es difícil. Es difícil todavía. Es difícil porque además exige que haya una persona que esté supervisando ese trabajo, entonces económicamente es mucho gasto. Y es difícil. Es mucho gasto. Y aquí entramos ya en otro aspecto, ¿no?, que ha afectado muchísimo pues, también al sector de las artes, que es en concreto al que tú te dedicas, ¿no? Esos recortes que ha habido ahora mismo en España en todo lo que hace referencia a la cultura, Sí. entre otros ámbitos, pero la Sí, es cultura verdad. es el que nos toca en este momento. ¿Cómo ha afectado pues, a tu escuela, a tu compañía? Mira, a la escuela y a la compañía afortunadamente no nos ha afectado. Nos ha afectado a un festival que llevábamos ya 7 ediciones, Festival Escena Móvil, y ahí nos ha afectado tremendamente, tanto que el año que viene no lo vamos a hacer, porque para desvirtuar una cosa que estaba siendo muy digna, prefiero no hacerlo, ¿sabes? Ahí sí ha afectado. A la escuela y al centro no ha afectado. Y a las compañías en general sí ha afectado, porque ahora todo el mundo tiene que ir a taquilla si quiere trabajar, ¿sabes? Pero bueno, por otro lado, también ha hecho que las compañías empiecen a tener otras propuestas y puede ser interesante, es un momento de cambio y también ha habido muchas fusiones de decir, vale, yo hago esto, tú también, nos vamos a juntar y lo poco que tenemos lo vamos a hacer para los dos. Lo poco que tú tienes, lo poco que yo tengo y nos juntamos. Entonces, bueno, dentro de esta cosa tan horrible que está pasando, están saliendo proyectos muy curiosos y muy buenos. Oye, y que todavía no me lo has dicho, cuando estás impartiendo una clase, sea de danza, bueno, en tu caso, de danza, imagino, ¿no?, que es la que tú das, pues hay que ir un poco más despacio con estas personas, hay que ajustar los ritmos. ¿Cuáles son esas diferencias, ¿no?, que tú marcabas? Decías, no hay escuelas, no hay muchas escuelas dedicadas a este colectivo. ¿Cuáles son esas diferencias que necesita este colectivo? Cuéntame. Pues como todo grupo, primero tú tienes que ver cómo es el grupo. Intentar, lo primero que se haga un grupo, pero como en cualquier sitio, o sea, que se haga un grupo. Sí, hasta aquí hay todo cosas que, verás, no es que tengas que ir más despacio, sino que tienes que utilizar otro tipo de lenguaje. Con una persona con discapacidad intelectual, tú no te puedes mover en el mundo de aquí para arriba, porque tú no puedes empezar a hablar porque mira, porque el concepto de este movimiento y tal, porque a la primera están ya así y ya se han ido. Entonces tiene que ser algo mucho más demostrativo. O sea, tú tienes que hacerlo, ellos tienen que ver, ellos tienen que entender con tu movimiento y con lo que tú estás haciendo qué es lo que pretendes, con mucho ejemplo, hay que poner mucho ejemplo. Y luego ya de ahí sí puedes llegar a otra cosa, pero primero eso, sin palabra, con poca palabra, órdenes muy sencillas, con poca palabra, con muchas sensaciones, eso sí se reciben muy bien, las sensaciones, o los estados anímicos también se reciben muy bien, pero con muy poca palabra, órdenes cortas, poca palabra y siendo muy directo. Y ya está, bueno, y exigiendo mucha disciplina y no permitiendo absolutamente ninguna cosa que no se la permitiría a otra persona de la edad que tiene esa persona, vamos. Bueno, pues es tratarlos de igual a igual, ¿no? Si es que al final es lo que tú decías al principio de esta entrevista, si es que son personas igual que tú, que yo, y que todos somos todos iguales y todos somos diferentes. Ni son al mismo ángeles, tiempo. ni son buenos, ni son cariñosos, ni son maravillosos. Son pues como hay de todos. todo, Pues hay de todo, igual que en todas partes. Pues eso mismo. Oye, ¿qué es
lo que has aprendido más de tu trabajo y de las personas con las que trabajas? Pues mira, a reírme un montón, a reírme un montón, a cambiar la escala de valores, me importa lo que me importa esto que está pasando ahora y esto lo voy a disfrutar al máximo. ¿Y qué crees que es lo más importante, lo más valioso que se llevan los chicos y las chicas a los que tú les enseñas en tu escuela? Pues que creo en ellos, que yo creo firmemente en ellos y creo que para mí eso es importante. Con toda esta historia se les ha dado un motivo de vida. Bueno, pues Esmeralda Valderrama, muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, se nos queda corto el programa, nos gustaría seguir hablando y hablando y hablando, pero hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a ti. Enhorabuena por la iniciativa, Muchas gracias. los mejores de los éxitos y ojalá que haya más gente que siga vuestro ejemplo y se siga pues extendiendo, ¿no?, a este colectivo y que haya visibilidad, que se les vea, que los veamos por todas partes, claro que sí. Claro. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo han visto. Hoy hemos hablado de la cultura, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que también toman buena parte de ella y nos hacen disfrutar también del arte. Claro que sí. Ustedes sigan nuestras redes sociales para saber quién será la persona que se sentará en esa silla en el próximo programa de entrevista. Lo pueden hacer a través de Facebook y a través de Twitter, bien de Actualidad RT, o bien ya conocen cuál es mi cuenta de Twitter, Bricio Segovia. Así que hasta la próxima y ya lo saben, sean felices.